Buenísimas, buenísimas, buenísimas mañanitas soleadas, deliciosas. La noche estuvo lluviosa y fría, pero la mañana está deliciosa. Me encanta estar aquí. Hoy es lunes 14 de agosto, 14 de agosto, mitad de agosto, octavo mes. Programa número 1530. Yo solito. Que el espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine. A mí para decir lo que debo decir, a ustedes para comprenderlo. Por favor, suscríbanse. Les tengo una enorme, gran noticia. En el fin de semana hemos recibido 30 suscriptores. Es récord. No recuerdo otra vez que haya recibido tantos en un solo fin de semana. Gracias, 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 gracias. Cuando manden el programa a un amigo, y este que viene es delicioso, dígale, apenas entres, suscríbete. No, Connie Méndez fue de mucho movimiento hace unos 20 años, 30, y a mí me encantan sus escritos porque no pierden vigencia. Voy a iniciar uno que se llama Enseñanza de los 10 Mandamientos. Recuerden que Moisés, si fue que existió, caminó por el desierto 40 años. Hubo de poner unas reglas, porque él caminaba con más de 1 millón de personas. Es decir, nadie sabe a ciencia cierta cuántas personas salieron de Egipto. Pero tuvieron que haber sido más de 100,000. Y como no se contaban las mujeres, entonces había por lo menos 200,000. Pero hay quienes dicen que eran más. De otro lado, estuvieron 40 años en el desierto. Eso es cerca de 2 generaciones. Una generación son 25 años. Porque ninguno de los que salió de Egipto iba o podía entrar en la tierra prometida. Yo no hago comentarios, les digo lo que he leído. El asunto es de que la enseñanza fue dejada en claves, es decir, 10 mandamientos. ¿Qué es un mandamiento? Es una especie de orden. Hay que tener en cuenta que la mayoría de las personas que salieron de Egipto eran adultas, pero llevaban a sus hijos porque no iban a volver. La mayoría era adulta mental y moralmente. Hay un gran sector de la humanidad que está protestando en su interior por las contradicciones que hay entre el dogma y el sentido común. Y esta es la señal que indica el momento de dar el paso hacia adelante. La mayoría pues comienza a razonar en escala alta. Observen la simpleza de Connie Méndez cuando dice que los 10 mandamientos dicen: no hay sino un solo Dios. No fabricarás imágenes, no las adorarás ni le rendirás culto. Y entre usted a cualquier iglesia católica, a cualquiera. No tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios. Es decir, no juramos en presencia, juro por Dios, no. Acuérdate de santificar el 7º día. Hay mucha gente que hace trabajar a sus empleados los domingos. Honra a tu padre y a tu madre, qué bonito. No matarás, no cometerás adulterio. ¿Y qué es adulterio? Porque las enseñanzas que yo he oído hablan de no masturbarte, no hacer el amor con la novia. Les voy a leer. Adulterio, del latín adulterium, se refiere a la unión sexual de 2 personas cuando uno o ambos están casados con otra persona. No hurtarás, pues ¿por qué? No levantarás falso testimonio, no codiciarás. Connie Méndez es simple. Y en la simpleza
hay mucha parte de sabiduría y hay lo que nosotros conocemos como la posibilidad de entender. Este grupo de leyes se divide en dos grupos. 8 mandamientos aparentan ser prohibiciones, principian con la partícula no, adverbio. Estos son los números 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 y 10. Y los números 4 y 5 son recomendaciones. Recomendaciones como honra a tu padre y a tu madre y acuérdate de santificar el séptimo día. En tiempos de Moisés, la población del mundo se hallaba reducida a un número y a un sector de la tierra relativamente muy pequeños. Sin embargo, en esa área y ese número pequeño, la gran mayoría era totalmente ignorante. Recuerden que de las 12 tribus, solamente una podía aprender a leer y a escribir. El resto... Y el resto, menos ignorante, solo contaba con algunos realmente adelantados o educados. A la gran masa humana de hoy le ha costado tremendos golpes y porrazos individuales y colectivos aprender a comportarse habitualmente de acuerdo con las reglas de ética sentadas por Moisés. Y aún visto por encima diríamos que no es así. Diríamos que la humanidad sigue matando, robando y mintiendo como si tal cosa, pero esto no es verdad. La gran mayoría de la humanidad desea la libertad de adorar a un Dios único como a ella le plazca. Estamos entre tres religiones monoteístas principales. Somos casi 7.000 millones y hay 3 religiones monoteístas principales. Hay 3.500 otras versiones de religión, pero todas tienen el mismo Dios. La gran mayoría ya no roba ni mata. La gran mayoría ama, cuida a los ancianos y finalmente la tierra entera conoce y cumple con sus devociones y con la recomendación de descansar un día de la semana. Es la minoría la que rompe las leyes. Es una minoría muy reducida la que vive en las cárceles. Es la minoría la que desconoce a Dios y finalmente, si aún existen humanos que ignoran que hay una cosa llamada la ley para castigar al que se comporte mal, esos son la gran excepción que comprueba lo adelantado que está la mayoría. Es decir, los malos son pocos, los buenos somos muchos. Los 3 primeros mandamientos exponen el principio del mentalismo ya tratado, de manera que no los vamos a desentrañar, sino al final, después de exponer lo que encierran los mandamientos números 6, 8, 9 y 10. O sea, no matarás, no hurtarás, no levantarás falsos testimonios y no codiciarás. Para principiar a poner en claro el vocablo no tiene la misma intención de aquellos afiches que nos ponen en las ciudades: no botar basura, no voltear a la derecha, no cruce a la derecha, no pise la grama. Estos son actos que la ciudadanía puede cometer, pero que no debe, y así se lo ordena la autoridad. El no de los mandamientos significa no puedes, por más que lo intentes, que es un inútil, que lo puedes hacer porque no lo lograrás. Mi maestro decía, maestro de Coniméndez, que el no del Pentateuco equivale en el idioma de hoy a quien dijera: no atravesarás a nado el océano Atlántico. Es que no puedes, el océano Atlántico. Entonces es necesario entender que esa prohibición, eso es algo que tú debes aprender a reconocer. El cuerpo material no tiene voluntad propia, no puede oponerse ni mandar. La vida está en el espíritu, en el alma, en el yo superior.
De manera que podrías encajar un puñal en el cuerpo de fulano, podrías echar cianuro en el café de sutano, podrían sus cuerpos dejar de existir en el plano terrenal, pero ellos continuarían llenos de vida y conscientes en el plano que sigue, y lo único que habrías logrado es hacer que la ley del ritmo, al devolverse, te golpee a ti. Es decir, el ser humano no muere, el cuerpo muere, pero el espíritu no. Ojo por ojo, diente por diente de la Biblia, el que a hierro mata, a hierro muere, no son mitos, solo que no es Dios quien castiga, sino sus leyes. Su principio rige en todos los universos y en todos los planos, tanto para retribuir el bien como para cobrar el mal. Por eso hay una palabra en sánscrito que se llama karma. Ahora verás mejor el dicho referente a que ningún mal te puede venir de afuera a ti. Nadie puede hacer daño si en tu hoja de vida no aparece que tú hayas hecho un daño similar a otro. Karma. Nadie puede matar tu reputación, ni tu negocio, ni tu felicidad, ni tu hogar, ni ninguna pertenencia tuya. Ni tú puedes matar nada de eso en otro, ni existen accidentes ni casualidades. Las grandes leyes te protegen. Ya la gran mayoría se siente incapaz de asesinar al prójimo, eso ya es mucho. Pero ahora viene el segundo aspecto del mandamiento a decirnos que es inútil intentar dañar a otro o a sus pertenencias por medio de la calumnia, el chisme, la mentira o el truco, y que lo único que se logra con eso es que la ley devuelva idéntico mal al que lo desea o al que lo intenta. Que quede claro, el boomerang regresa inevitablemente hacia el punto desde el que fue lanzado. Y ahora con respecto a darle muerte a un insecto o a un animal, escuchen esto que es particularmente interesante. El sentido común es la forma de expresarle sabiduría divina a través del hombre. Apréndete esta máxima de memoria, repítela y recuérdala cada vez que te enfrentes a una circunstancia dudosa. Detente ahora y repítela hasta que se te grabe. Somos los hermanos mayores de toda manifestación de la vida inferior a la nuestra. La vida es toda una sola expresándose a través de todo lo que ella pueda animar. Los insectos, las aves, los animales son seres humanos en potencia. Están en etapas muy tempranas de su evolución y algún día, después de muchos milenios, adquiriendo sustancia y materiales, experiencias y prácticas, elevando de forma en forma, de reino en reino, llegarán a condensar todo esto en la forma exterior de un ser humano. Es decir, todos hemos sido ameba. Y lo que sigue entre ameba y ser humano. Casi nunca se retrocede, es decir, que se puede estacionar y retardar, desviar y optar por un camino distinto, pero el ejemplo de no retroceder jamás lo da nuestra tierra. Ella jamás vuelve sobre sus pasos. Empleó millones de años en transformarse de nebulosa en planeta y de allí en producir seres vivientes. El día jamás se devuelve de las 7 de la noche a las 12 del mismo día, no, jamás. El hombre no puede destruir su esencia para renacer en un animal. Sabiendo todo esto, al contemplar un animalito viviente debemos darnos una compasión muy grande, pensar el trabajo que está haciendo. Esto lo aprenderás mejor en el principio de vibración, y ese pero es muy grande. La sabiduría divina a través de ese sentido común nos convierte en jueces, aun siendo los hermanos mayores. Vamos a decir que un día nuestra casa limpia, ordenada y aseada aparece en una cucaracha o una avispa. Estoy cansada de verte dar el salto con el zapato en la mano y... mataste a la pobre cucaracha. Y ahora me dirás, ¿pero cómo voy a dejar que se llene mi casa de estos animales? No, en absoluto. No puedes. Ni puedes permitir que permanezca ni un segundo más bajo tu mismo techo. Tú, en tu carácter de hermano mayor, tienes el deber de vigilar, de enseñar, de corregir, de enfrentar a tus hermanos menores. No puedes permitirles que aumenten indebidamente ni que se introduzcan en donde no pertenecen. Tampoco debes permitir que otro, ni siquiera un animalito irracional, abuse de ti. Si lo permites, haces mal. Pero para eso tienes tú la mente de esos seres
Pero para eso tienes tú la mente que esos seres no tienen aún, y por eso dijo Moisés en el Génesis, capítulo 1, perícopa 26. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza conforme a nuestras... y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Fíjate que con esto dice 3 veces. Cuando la Biblia repite 3 veces, significa que la frase tiene idéntico significado en los 3 planos. En otras palabras, que no ha de buscarse interpretación metafísica o jeroglífica, que ella expresa una verdad eterna y fundamental. Cuando veas un zancudo, no. Tú puedes decirle, zancudo, yo no te quiero hacer nada, ¿por qué tú quieres picarme? Si yo no te quiero hacer nada, ahí está la puerta. Te vas a llenar de sorpresa cuando lo veas salir. Y yo lo hago hace más de 30 años. Yo veo una lagartija, una cucaracha. Estaba dando una conferencia con más de 200 personas en un auditorio de Medellín y de pronto vi una cucaracha caminando por entre la primera fila. Sin decir nada, seguí hablando, llegué, la cogí y seguí. Me fui a una ventana y la tiré. Bueno, cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría y el amor sean con ustedes y sus familias, conmigo y mi familia. Si hoy tienes un momento de rabia, de desilusión, de tristeza, de miedo, de celos, invoca al espíritu de sabiduría, pídele que descienda sobre ti y te ilumine, y tú cuéntale. Y si en tu relato hayas algo mal puesto en tu corazón con alguien, perdona a ese alguien. Ámalo, agradece, olvida. Y si es contigo, perdónate, ámate, agradece. Y duérmete. Y no se les olvide reír, pero por nada del mundo.